Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hay capítulos en la Biblia que empiezan como un cuento de hadas, ¿no? Con un final feliz que se esperó por décadas. Y Génesis 21 arranca justo así. Después de 25 años, la promesa que parecía, bueno, imposible, se hace realidad. Pero lo que vamos a ver hoy es que la realidad de una promesa cumplida es mucho más complicada, más desordenada de lo que uno se imagina. Este capítulo es un punto de inflexión. Contiene una alegría desbordante, sí, pero también una fractura familiar brutal y un pacto político inesperado. Hoy exploramos cómo el cumplimiento de un plan divino desata un drama muy, muy humano. Totalmente. Es que el capítulo 21 es una clase magistral sobre la fidelidad de Dios en medio del caos de nuestras relaciones. Y lo fascinante es cómo se estructura, ¿no? Son como 3 escenas que parecen desconectadas, pero que en realidad cuentan una sola gran historia. Un nacimiento que trae alegría, un destierro que provoca dolor y un pacto que genera seguridad. Y cada una de estas escenas nos muestra cómo la bendición de Dios sobre Abraham empieza a tener un impacto real, tangible, para bien y para mal, en todos los que lo rodean. De acuerdo, entonces analicemos esa primera escena, el momento que todos esperaban. Leo los versículos del 1 al 3 de Génesis 21. Dice: El Señor visitó a Sara tal como había dicho, e hizo el Señor por Sara tal como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había prometido. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que Sara le había dado a luz. La insistencia en tal como había dicho. Y en el tiempo prometido. Exacto. Es muy potente. Es que esa precisión es la clave de todo. No fue un accidente, no fue suerte. Fue el cumplimiento exacto, puntual, de una palabra dada décadas atrás. Pensemos en el contexto. ¿Abraham tiene 100 años? Y Sara 90. 90. O sea, humanamente imposible. Habían pasado la edad de la esperanza, la edad de la lógica, todo. De hecho, habían intentado resolverlo a su manera, con Agar e Ismael, ¿no? Un plan que nació de la impaciencia. Pero aquí el texto subraya que el plan de Dios no necesitaba su ayuda, solo su espera. Y el cumplimiento llega, puntual, según el cronograma divino, no el humano. Y el nombre que le ponen, Isaac, que significa risa. A ver, espera. Entonces, el nombre del hijo prometido es un recordatorio constante de la incredulidad de su madre. Porque recuerdo que en el capítulo 18, Sara se rió por lo bajo, pensando que era un chiste que ella fuera a tener un hijo. Hmm, Eso se siente complicado. ¿Era para recordar su duda o para celebrar que Dios se la quitó? Es una pregunta excelente, porque es ambas cosas a la vez. Es una transformación. La risa de Sara en el capítulo 18 fue una risa privada, cínica, ¿viste? Escondida en la tienda. Pero mira lo que ella misma dice ahora, en el versículo 6. Dios ha hecho reír para mí. Cualquiera que lo oiga se reirá por mí. Su risa se ha transformado. Ya no es la risa del escepticismo. Es la risa del gozo puro. Del asombro, exacto. Y no solo eso, se vuelve pública. Ella dice que su alegría es tan grande que será contagiosa. La bendición ya no es un secreto familiar, es un testimonio público del poder de un Dios que puede convertir el cinismo en alabanza. Entiendo. La risa incrédula se convierte en un testimonio de fe. Pero es precisamente esa alegría pública, ese foco total en Isaac, lo que parece encender la mecha del conflicto que se venía gestando. Porque la celebración por el destete de Isaac se convierte de repente en el escenario de una ruptura. Exacto. La luz de la promesa cumplida proyecta una sombra muy oscura. Y en esa sombra está Ismael. La fiesta, que debería ser un momento de unidad, se convierte en el catalizador de la separación. Leo el versículo 9. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. A ver, la palabra clave aquí es burlándose. He leído que el término hebreo original también se puede traducir simplemente como jugando. Podría haber sido una simple pelea de hermanos. Ismael era un adolescente y Isaac un niño pequeño. La reacción de Sara de exigir su expulsión inmediata no fue desproporcionada. A primera vista sí, parece una reacción extremadamente dura. Podríamos pensar que son celos de madre.
Sin embargo, para entender la gravedad de la situación, tenemos que ver cómo lo interpreta el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en Gálatas 4:29, no lo ve como un simple juego. Él dice que el que nació según la carne, Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu, Isaac. Un momento. Pablo eleva una riña de patio trasero a una persecución teológica. Eso es un salto interpretativo enorme. ¿Cómo podemos estar seguros de que no está, digamos, leyendo sus propias ideas en un antiguo conflicto familiar? No era solo un niño burlándose de otro. Era el representante del esfuerzo humano, de nuestro plan B, Ismael, menospreciando al representante de la promesa divina, Isaac. Era el primer choque entre las dos simientes, ¿te das cuenta? Y Sara, con su instinto maternal, o quizás con una percepción espiritual que ni ella entendía del todo, vio en esa burla una amenaza existencial. Una amenaza al linaje de la promesa. Justamente. Por eso su reacción es tan visceral. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Para ella, solo podía haber un heredero. Y esto pone a Abraham en una posición imposible. El texto dice que el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Ismael era su primogénito. Lo había creado durante más de 14 años. ¿Qué debió sentir al verse atrapado entre la demanda de su esposa y el amor por su hijo? Debió ser una agonía, y es en esa agonía donde Dios interviene. Y lo curioso es que no interviene para reprender a Sara por su dureza, sino para decirle a Abraham: no te angusties. En todo lo que Sara te diga, escúchala, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Dios valida la acción, no necesariamente la motivación de Sara, porque es necesaria para proteger el linaje del pacto. Y aquí hay una conexión fascinante que a menudo pasamos por alto. Este acto de obediencia, de soltar a su hijo Ismael, fue increíblemente doloroso, pero fue también un entrenamiento. Es como si Dios estuviera fortaleciendo el músculo de la fe de Abraham, preparándolo para la prueba definitiva que vendría en el capítulo siguiente. Cuando le pide que entregue a Isaac, Exacto, a su único hijo, el de la promesa. Sin el desgarro del capítulo 21, quizás no habría podido soportar la prueba del capítulo 22. eso cambia completamente la perspectiva. No es solo un drama familiar, es una preparación espiritual. Y el drama continúa con Agar e Ismael en el desierto. Es una escena que te rompe el corazón. El agua se acaba y ella pone al muchacho debajo de un arbusto para no verlo morir. El silencio del desierto, la desesperación de una madre. Es terrible. El texto nos da un detalle increíblemente tierno en el versículo 17. Dice: Dios oyó la voz del muchacho. Fíjate, no dice que oyó el llanto de Agar, aunque ella estaba llorando a gritos. Oyó al muchacho. Esto nos muestra algo profundo. Aunque fueron expulsados de la casa de Abraham, no fueron expulsados del cuidado de Dios. Él les provee agua y, más importante, le reitera a Agar la promesa que ya le había hecho Abraham sobre Ismael. Le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea que el plan soberano de Dios para Isaac no anula su compasión y su provisión para Ismael. Sigue cuidando de él, tiene un destino para él, aunque sea fuera de la línea principal del pacto. Exactamente. La elección de Dios para un propósito específico no significa el abandono de los demás. Aquí vemos la soberanía y la gracia de Dios actuando en paralelo. Es un misterio, pero el texto lo presenta con mucha claridad. De acuerdo. Y mientras una parte de la familia de Abraham sobrevive en el desierto, la parte que queda, la del pacto, empieza a proyectar una sombra de poder tan grande que hasta los reyes vecinos lo notan. Y así llegamos a la tercera escena, el pacto con Abimelec. Y lo que Abimelec le dice a Abraham es, francamente, asombroso. Leo el versículo 22. Dios está contigo en todo lo que haces. La ironía es potentísima. Recordemos que este es el mismo rey al que Abraham le mintió descaradamente en el capítulo 20. Cierto, sobre Sara. Dijo que era su hermana, puso en riesgo a todo su reino. Y ahora, este rey pagano, en lugar de guardarle rencor,
Viene a él y reconoce abiertamente que el poder de Dios reposa sobre Abraham de una manera innegable. La bendición de Dios en la vida de Abraham es tan evidente que genera respeto y hasta un poco de temor. Me recuerda algo que leí de Charles Spurgeon. Él decía que si pudiera pedir una sola bendición, no sería riqueza o fama, sino tener siempre a Dios con él. Abraham parece ser la encarnación de eso. Su verdadero poder no estaba en su ganado o sus siervos, Sino en esa presencia divina. una presencia que hasta sus enemigos podían ver. Un punto excelente. Y Abraham, como líder práctico que era, aprovecha esta posición de fuerza para resolver un problema muy terrenal, una disputa por un pozo. Los siervos de Abimelech se habían apoderado de un pozo que él cavó. En esa tierra árida, los derechos sobre el agua lo eran todo, Claro, era sinónimo de vida. de vida, de riqueza, de futuro. Y sellan el acuerdo dándole a Abimelech 7 corderas como testimonio público de que el pozo le pertenece a Abraham. De ahí el nombre del lugar, Beerseba, que significa pozo del juramento. Es un acto legal, pero que nace de un reconocimiento espiritual. Y el capítulo termina con un acto de Abraham que es pura teología en acción. Leo el versículo 33. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Hay dos cosas aquí que son inmensas. Primero, plantar un tamarisco. ¿Qué tiene de especial ese árbol? Es un árbol de crecimiento lento, pero de vida muy, muy larga. Es un acto de fe con visión de futuro. Abraham todavía es un extranjero en esa tierra. No posee ni un metro cuadrado legalmente, pero planta un árbol para las generaciones futuras, actuando como si la promesa de la tierra ya fuera una realidad. Y luego la invocación. No invoca a un Dios cualquiera. Invoca al Señor, el Dios eterno, el Olam en hebreo. ¿Qué significa eso? Es un avance teológico gigantesco para él. Ya no está adorando solo al Dios que actúa en momentos puntuales de su vida, como en el nacimiento de Isaac. Está reconociendo y adorando al Dios que está por encima del tiempo mismo, el Dios cuyas promesas trascienden generaciones. Y esta herencia de los pozos y de la fe es tan vital que capítulos más adelante, en Génesis 26, veremos a su hijo Isaac teniendo que reabrir estos mismos pozos. Porque los filisteos los habían cegado. Exacto. Nos enseña que cada generación tiene que luchar por reclamar y mantener viva la herencia de la fe que ha recibido. Uf, qué manera de cerrar el capítulo. Entonces, si tuviéramos que resumir, vemos la fidelidad de Dios que cumple sus promesas de forma precisa. Vemos que ese cumplimiento, aunque gozoso, a menudo exige separaciones dolorosas para proteger el propósito divino. Y finalmente, vemos que una vida donde la presencia de Dios es evidente se convierte en un testimonio tan poderoso que impacta incluso el mundo incrédulo. Exacto. Y nos deja con esta reflexión final. Abraham, un peregrino sin tierra propia, realiza actos con una perspectiva de eternidad. Planta un árbol para el futuro y adora al Dios eterno. Esto nos plantea una pregunta para nuestra propia vida, que a menudo se siente tan pasajera, ¿no? En medio de nuestra transitoriedad, ¿qué árboles estamos plantando? ¿Qué actos de fe, qué inversiones en el reino de Dios, qué momentos de adoración estamos estableciendo que apunten no solo a nuestro presente, sino a las promesas eternas de Dios para las generaciones que vendrán después? Una pregunta para reflexionar. Y a propósito de eso, ¿qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.